Buenas tardes. Seguimos con los talleres formativos. ¿Qué tal, Sonia? A continuación vamos con el siguiente de los talleres. Vamos a hablar sobre movilidad en Europa. Vamos a hablar sobre el empleo en la Unión Europea. Tenemos a Sonia de Eures, que nos va a iluminar y nos va a contar un poquitín pues todo en relación al empleo en Europa desde la perspectiva del Servicio Navarro de Empleo, desde la perspectiva de Eures. ¿Qué tal, Sonia? A ver, sí. Céntrate un poquitín. Sube el... ¿Ahora? No. ¿Ahora? Ahora. Sí, ahora. Sí, ya. A ver. Ahora. Este mejor igual, ¿no? Sí, bueno, vamos a invitar a las personas que queráis escuchar el taller de Sonia, que por favor vengáis aquí, a la zona del escenario, para escuchar a Sonia. Decíamos, Sonia, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues vamos a presentar lo que es el Servicio Europeo de Empleo, que en Navarra lo prestamos desde el Servicio Navarro de Empleo. Distintas opciones y distintos bloques informativos que presentamos desde el asesoramiento de Eures. Perfecto, pues nada, os dejamos con Sonia. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Como me ha presentado ya Dani, yo soy Sonia Lord, técnica del Servicio Navarro de Empleo y soy la consejera Eures en el Servicio Navarro de Empleo, la consejera Eures en Navarra. Si alguien no lo conocía, que seguramente esto es pregunta de examen, Eures es el acrónimo en inglés de una red de servicios de empleo europeos. Entonces, vamos a hacer una presentación, una panorámica de lo que es el servicio, de lo que puede ofrecer y el asesoramiento más personalizado, el uso de las herramientas, etcétera. Eso lo veríamos en una sesión más extensa. Necesitaríamos una cita con más tiempo, pero aquí por lo menos para que tengáis la presentación básica. Bueno, pues como decíamos, Eures es la red de servicios de empleo europeos. Somos como si fuéramos oficinas de empleo en distintas ciudades de toda Europa, en 31 países diferentes. Estamos los 27 de la Unión Europea, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Eso nos va a facilitar un poco que estamos en conexión y podemos intercambiar información y ofertas de trabajo entre los distintos países, como vais a ver luego. Somos como unas 1.900, 800, por ahí personas en toda Europa especializadas en esta materia que atendemos localmente, de manera local. Y como servicios de empleo atendemos tanto a los trabajadores y trabajadoras como a los empleadores y empleadoras que están interesados en la movilidad laboral en Europa. Es decir, un servicio de empleo al uso, pero en este caso le damos un ámbito europeo más grande que el que estamos acostumbrados. Esto de Eures, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, pues ese derecho a la libre circulación en Europa que tanto podemos haber oído, se traduce esto. Los nacionales europeos pueden trabajar, residir, estudiar y acceder a prestaciones sociales en cualquier país de los del ámbito europeo en las mismas condiciones que los nacionales de ese país y sin discriminación por nacionalidad. Yo suelo decir que es para lo bueno y para lo malo, porque cuando vamos a otro país nos vamos a encontrar cosas que nos gustan más de lo que conocemos del nuestro y cosas que nos gustan menos. Pero bueno, cuando estamos allí ya nos tendremos que adaptar y conocer lo que hay que hacer como si fuera nuestro. Esto también nos lleva a que se pueda lograr esa conexión del mercado laboral europeo. Así como se habla de mercado único a nivel comercial, ¿no? Para transacciones entre empresas, etcétera, bueno, pues también que el mercado de trabajo, para que las personas se puedan mover a otros países y así equilibrar en países en los que pueda haber más necesidad de mano de obra de algunas profesiones, que puedan obtenerla desde otros países que tienen esos excedentes. Entonces, el tema, el asesoramiento Eures, ¿en qué va a ayudar? ¿En qué consiste? ¿Qué me puede aportar? Bueno, pues son
un montón de información, hay que decirlo, y podríamos agruparla en 3 grandes bloques que serían condiciones de vida y trabajo. Esto se trata de información práctica, útil, que tiene que saber una persona que va a instalarse, a vivir, a trabajar, a buscar trabajo a otro país, por ejemplo. El tema de la búsqueda de empleo, claro, en eso estamos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, buscar empleo y encontrarlo además. Hay que buscarlo bien, entonces, hay que saber cómo buscarlo. Desde las herramientas personales de búsqueda de empleo, que son las de cada uno, que habéis estado escuchando estos talleres, el currículum, la carta, la entrevista, a también en qué páginas, en qué portales, qué redes sociales voy a encontrar las ofertas de empleo. Bueno, pues hay muchos recursos para ello. Y otro gran bloque sería el de las ayudas económicas a la movilidad laboral que pone la Comisión Europea en manos de EURES para distribuirla a aquellas personas que van a ejercer esa movilidad entre países europeos. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco cada uno de ellos. En cuanto a condiciones de vida y trabajo, bueno, pues a nadie se le escapa que no es lo mismo vivir en un país del sur de Europa que en un país nórdico, ¿no? Eso, vamos, es una obviedad por el clima, la luz, la sociedad, cómo vive, cómo se relaciona. En los países del sur nos echamos a la calle enseguida y nos juntamos con cualquiera y vivimos así mucho más contentos. Sin embargo, en los países nórdicos o de Centro Europa, pues la vida es diferente. Tienen en algunos países una conciliación de vida laboral y familiar muy bien trabajada, porque valoran las dos cosas en su respectivo ámbito, pero esa vida social fuera del trabajo es diferente a cómo se hace aquí. Pues no nos echamos tanto a la calle, nos metemos más en las casas, con los más conocidos, los más cercanos, no te juntas con cualquiera, por así decirlo, ¿no? Entonces, es diferente. Y eso es la mayor obviedad que no se nos escapa a nadie, ¿no? Que no se vive igual en unos países que en otros. Y eso hay que aprenderlo también. Pero sobre todo, aquí lo que más nos interesa es esa información práctica que yo os decía antes. ¿Cuál es esa información práctica? ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, pues sería, bueno, desde allí no sé si se ve muy bien. Hay cierta burocracia que hay que hacer cuando cambias de país, ¿no? Tengo derecho a la libre circulación, como acabo de ver, ¿no? Esa libre circulación en Europa, pero no quita para que haya que hacer un trámite de registrarme en ese país. ¿Cómo? ¿Dónde me registro? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se tiene en cuenta? La seguridad social, el desempleo, los impuestos. También a nivel europeo hay unas normas que dice que sirve para coordinar las seguridades sociales de cada uno de los países, de forma que no pierdas derechos porque, tú trabajaste 10 años en España, pero ahora estás en Francia, olvídate de eso. Y resulta que cuando me voy a jubilar, si después de 10 años en España he trabajado 3 en Francia, 4 en Suiza, luego he vuelto otros 3 a España, ¿qué pasa? ¿Que todo eso no se me va a contar? ¿No voy a tener derecho a cobrar nada? Pues sí, se puede tener en cuenta. Y lo más inmediato, como puede ser el desempleo, la prestación por desempleo, eso también se tiene en cuenta. Hay unos formalismos, hay unos formularios europeos que me van a ayudar a trasladar esa información laboral que tengo pendiente entre países. Por ejemplo, eso es parte de esa información práctica. Los impuestos los pagas donde ganas, donde tienes bienes, dineros, pero puede haber que haya un año en el que has estado medio año aquí, medio año allá, y ahora ¿dónde hago la declaración de la renta? ¿Qué hago? Bueno, pues los países firman convenios para evitar doble imposición y que no tengas que pagar 2 veces por los mismos ingresos, por ejemplo. ¿Vale? Me van a descontar de la nómina. ¿Cuánto me van a descontar de la nómina? ¿En qué se me va a quedar del bruto al neto? ¿No? Dependerá un poco de los países cómo tengan establecidos las cotizaciones sociales y de impuestos, etc. Las modalidades de contratación. ¿Qué tipos de contratos son los más habituales en Francia o en Alemania? ¿O cuál es el salario mínimo interprofesional? Si lo hay, que todos los países tampoco lo tienen establecido por ley. ¿O cuál es la jornada laboral más habitual? Pues aquí entendemos que es la de 40, en Francia son 35 horas, por ejemplo. Y en otros son más flexibles, en otros, bueno, lo mismo pueden ser 38, 40 que 42, depende un poco de lo que se pacte en el contrato.
hay muchas variaciones entre países. Y luego, un tema importante que mucha gente no lo conoce es el del reconocimiento profesional. Esto es, hay una serie de profesiones que son reguladas y eso quiere decir que para poder ejercer de eso en otro país puede que tenga que pedir autorización. Si no, no podré trabajar de eso, si no me lo validan, digamos, mi formación, mi experiencia, etcétera. Eso hay algunas profesiones que a nivel europeo están estandarizadas y son de reconocimiento más rápido, más automático, pues las sanitarias, arquitecto, veterinario, farmacéutico. Y luego hay otras profesiones que son en unos países sí y en otros no, como pueden ser algunas ingenierías, algunas de enseñanza, según en qué nivel de la educación. Puede ser un conductor de autobús, que en casi ningún país es regulada y, sin embargo, en algunos sí lo es. Entonces, hay que saber, antes de lanzarme, si voy a tener que hacer algo para que me puedan contratar y poder trabajar de eso. Luego hay muchas profesiones que no lo son, que son como de libre mercado, que si haces la entrevista con la empresa y le interesas y te quiere contratar, mañana puedes empezar a trabajar y ya está. Pero bueno, son cosillas que hay que saber para poder hacer bien la búsqueda de empleo y conseguir el empleo en otro país y ya instalarme. En el bloque de búsqueda de empleo, ¿qué nos podemos encontrar a nivel europeo? Bueno, pues todo lo que nos podríamos encontrar a nivel local. Desde la búsqueda de ofertas de trabajo en empresas concretas, en las instituciones europeas que ofrecen muchas oportunidades tanto de trabajo como de prácticas, la carrera investigadora, hay redes y asociaciones europeas de casi todo, bueno, pues de investigación, que se llama Investigadores en Movimientos, también, Euraccess. Y ahí, pues bueno, es un portal con ofertas de empleo y con mucha información común que necesitan los investigadores, porque es una figura bastante particular. El voluntariado, pues el Portal Europeo de la Juventud ofrece el Cuerpo Solidario Europeo y tiene ayudas también económicas para viajes, etcétera. Para el autoempleo, que tanto ahora oímos, el emprendimiento, etcétera, también hay una red europea. Se llama Erasmus para jóvenes emprendedores. Y en este caso, la palabra jóvenes no define tanto al emprendedor en sí mismo, a la edad que tiene la persona, sino a la idea, al proyecto, a la empresa. Que sea que todavía no la hayas puesto en marcha o lo justo la hayas empezado, como máximo en 3 años. Y entonces es como si fuera un intercambio. Puedes hacer una estancia en una empresa de otro país que sea más o menos de lo mismo y así podéis intercambiar experiencias, conocimientos, contactos, etcétera. Aquí en Navarra, este programa de Erasmus para jóvenes emprendedores lo lleva la Cámara de Comercio, la Cámara Navarra, que tienen ahí también un stand, por si a alguien le interesa también saber de ello. Las organizaciones internacionales piden unos perfiles muy específicos, pero normalmente sus ofertas no las publican en cualquier parte, en los servicios públicos de empleo o en Infojobs o en milanuncios.com. Los ponen cada uno en sus páginas propias. Entonces, tenemos una serie de guías donde se recopilan organismos internacionales y se pueden buscar ahí ofertas de ellos. También, si se quiere seguir estudiando, formándose en otro país, una especialidad concreta, que se sepa que se hace muy bien allá, lo que sea, pues a través del portal Europass, que ahora recopila muchas cosas más que lo que era anteriormente, también tienes un buscador de cursos, de formación, etcétera. Quiero decir, cualquier salida profesional, laboral, cualquier paso que se quiera dar en ese itinerario de buscar trabajo, de desarrollarse profesionalmente, puede tener una salida a nivel europeo también. En la búsqueda de empleo, Eures tiene unos recursos propios, por así decirlo. Uno de ellos sería el portal Eures en sí mismo, que es el portal que crea la Comisión Europea como punto nexo en común para los 31 países que estamos en esta red. Entonces, ahí volcamos las ofertas de los portales nacionales de empleo, volcamos información de condiciones de vida y trabajo, programas específicos y otra serie de información. La segunda herramienta como recurso propio sería la web de Eures España.
que está en la web del SEPE, que nos coordina a los organismos autonómicos de empleo. Esta, bueno, si os podéis imaginar, es la web de Eures España, pues lo que hacemos es recopilar más información en español para ayudar a la movilidad de españoles que quieren buscar trabajo en otros países de Europa. Movilidad, o sea, información sobre distintos programas, ofertas de trabajo concretas que nos mandan algunos países a Eures España porque les interesa, especialmente difundirlas aquí y recibir candidaturas de españoles, etcétera. Y esa información también de vida y trabajo en otros países que conseguimos que esté al menos en inglés, porque hay idiomas de la Unión Europea que no los habla casi nadie, ¿no? Más que en ese país. Entonces, bueno, intentamos adaptar un poco todo ello. Como pilar básico de todo esto, los consejeros Eures. Como hemos dicho, pues puede haber entre 900 y 1.000 personas en toda Europa especializadas en esto. En el caso de Navarra, soy yo. En el portal Eures de la Comisión Europea se pueden buscar consejeros Eures de cualquier parte de Europa, de todos los países. En el portal, en la web de Eures España, estamos los consejeros Eures de Navarra. De España, perdón. A la de Navarra la tenéis aquí presente, o sea, ya la conocéis, no hay otra. Y mis datos de contacto también están ahí, aparte del Servicio Navarro de Empleo. Y luego os voy a explicar cómo acceder a Eures a través del Servicio Navarro de Empleo. Todas estas páginas, la del portal europeo y la página española, tienen mucha información, son muy grandes. Entonces, hoy, por ejemplo, en este taller, que es muy breve, no nos da tiempo a entrar en cada una de ellas para desglosarlas. Eso lo haríamos en otro taller específico de eso. Así se maneja esta web, esta te puede servir más para esto, esta para esto, utiliza esta página o esta palabra clave para buscar esto otro. Se pueden ver truquillos para saber cómo usarlas. Y también, además de esas páginas principales, contamos en Eures con una plataforma europea para hacer ferias de empleo online. Desde el COVID, todas las ferias que se han hecho han sido online a nivel europeo, las ferias Eures. Anteriormente, y yo creo que en breve volverán otra vez a lanzarse, se hacen ferias mixtas. Entonces se utiliza la plataforma para algunas cosas y otras se hacen pues con una cosa así, en un recinto como el que estamos hoy, por ejemplo. Entonces, de momento, la utilidad que más se le está dando ahora es esta, la de realizar ferias online, y os podéis encontrar con ferias de un país concreto, vente a trabajar para aquí conmigo, o de un sector profesional para varios países, o de un sector profesional para un país concreto, o bueno, hay muchas variadas. Cuando más ferias de empleo online se están haciendo es en primavera. Ahora en verano suele haber un pequeño parón y ya a finales del verano empiezan a arrancar las del otoño. Entonces es buen momento para ir viendo qué hay en otros países, qué me puede interesar. También las redes sociales. Las redes sociales de Eures Europa están, o sea, tienen cuenta en todas las redes sociales. Y yo aquí os pongo las de las redes sociales de Eures España porque son súper activas y son más en español, claro. Y tienen mucha actividad y mucha interacción también. Publican noticias y ofertas pues con mucha agilidad, y también si a veces se les pregunta algo te lo contestan o te cogen la idea para plantear un post nuevo o algo en el blog o algo así. Por eso os la recomiendo también. Y vale, y con todo esto, sí, muchas herramientas, mucho tal, todavía no lo hemos visto, hoy no nos da tiempo a verlo, pero ¿qué hay? ¿Qué se busca en Europa? ¿Qué ofertas puedo encontrar? Bueno, en Europa podemos decir que lo que hemos dicho un poco de equilibrar el mercado a nivel europeo, pues ya está, casi, ¿no? Porque prácticamente tenemos las mismas necesidades de profesionales en todas partes. Son el personal sanitario de cualquier nivel, desde el cuidador de ancianos más o menos especializado hasta el médico más especializado y pasando por todos los intermedios. Eso también. Conductores de camión, de autobús, pues hay mucha demanda en muchos países.
Enseñanza, sobre todo el magisterio infantil o los técnicos de educación infantil, pero puede haber otros niveles también. Cocineros, cocineros profesionales con estudios y o experiencia. Mucha demanda en España, mucha demanda en países nórdicos, en Alemania, en Irlanda, en varios países. Arquitectos, ingenieros, profesionales de las informáticas y nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en todos los países, en todos países. Otras profesiones que parecen menos cualificadas, por así decirlo, por ejemplo, los animadores turísticos o los operadores de call center, ¿no? El servicio de atención al cliente, por ejemplo, por internet, por teléfono, tal. ¿Qué se puede pedir a esas personas? Igual no se piden unos estudios concretos, ¿no? ¿Qué nos van a pedir? Pues idiomas, habilidades sociales, comunicativas, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que podemos encontrar un poco oferta de todo. Hay que buscarlas, pero siempre va a haber de unas más que de otras. A nivel de idiomas, ¿qué se pide? ¿Con el inglés voy a todas partes? Puedo mover con el inglés, pero en cada país de Europa hablamos nuestro propio idioma. Entonces, va a haber profesiones, tipo de empresas, depende un poco, que nos van a admitir lo del inglés, ya a un nivel alto o medio alto, aunque sea distinto, o sea, ese país tenga distinto idioma. Y luego puede ser que nos pidan o nos obliguen a que aprendamos el idioma del país, ya dependerá. Y también entre unos y otros países hay diferencias. Por ejemplo, si aquí viene alguien a trabajar de Irlanda o de Finlandia, que sí, que yo sé mucho inglés, yo me voy a España porque yo sé mucho inglés, ¿qué pensáis que se va a encontrar? ¿Cómo lo va a pasar para trabajar, para encontrar trabajo, para ir por la calle, para relacionarse con las administraciones? Dificultades, ¿no?, de idioma. Pues eso es extensible a todos los países. Hay países como los nórdicos que tienen más interiorizado lo del inglés, por ejemplo. Entonces, en un primer momento igual no te ves tan perdido porque sales adelante con eso. Otros países, como puede pasar en España, el ejemplo que hemos puesto de España, o Francia o Alemania, son más de su propio idioma. Entonces, habrá profesiones que me admitan pues por saber inglés o por saber español incluso, pero que tenga que aprender el idioma del país para poder trabajar o incluso para poder buscar trabajo. Cuando os ponéis en la búsqueda de empleo de Alemania, pues nos encontraremos la mayoría de las ofertas en alemán. Aunque luego buscando podemos encontrar algunas que tengan otro requisito de idioma, ¿sí? Y el último bloque, por decirlo así, el gran bloque, son las ayudas económicas a la movilidad laboral dentro de Europa. Se llaman TMS, Targeted Mobility Schemes. Esto es, cuando una persona de nacionalidad europea encuentra desde su país, desde el que reside, en otro país, un trabajo de mínimo 6 meses de duración. Si son prácticas, podrían ser de 3 meses, pero prácticas con contrato. Y que la jornada laboral garantizada sea por lo menos del 50% de la jornada normal de ese país. Ya hemos dicho, puede ser diferente a la de España. En España 40, en Francia 35, ¿vale? Puede ser diferente. Podría acceder al programa de ayudas EURES a la movilidad. Los conceptos por los que se puede obtener una ayuda sería si me tengo que desplazar a otro país para hacer entrevista de trabajo. Me conlleva unos gastos, claro. El viaje, ¿no? Si tengo unas dietas que comer ese día o dormir, incluso pasar noche, son unos gastos. Incluso podría darse el caso de que el proceso de selección para esa oferta que es en otro país se haga en España. Entonces, por ejemplo, conductores de autobús para Noruega, proceso de selección en Madrid. Pues como la oferta es destino Noruega, aunque tú tengas que ir a hacer la entrevista y la prueba de conducción a Madrid, también podrías acceder a las ayudas a la movilidad. Siempre que el desplazamiento que tengas que hacer es de más de 50 kilómetros de tu domicilio, entraría.
La incorporación al puesto de trabajo, es decir, sea como haya sido el proceso de selección, yo ya tengo una oferta de trabajo, un contrato que me dice el 1 de agosto empiezas a trabajar en París. Eso ya es una oferta de trabajo. Bueno, pues eso es una ayuda a la incorporación. Es como una contribución a los gastos que vas a tener por mudar tu casa a otro trabajo, o sea, a otro país, perdón. Otro concepto subvencionable sería curso de idioma ligado a una oferta de trabajo. Es decir, yo ya tengo una oferta de trabajo que me dicen que el 1 de agosto tengo que estar en París trabajando y el empresario, el empleador, me pide o me sugiere, me obliga a que mejore mi nivel de idioma para poder trabajar. ¿Vale? Me ha podido coger porque le gusta mi currículum, todo lo que yo soy, pero mira, si aprendes más francés, mejor. Bueno, pues ese sería ese curso que habrá que hacer un intensivo porque solo puede tener una duración determinada, de horas, de precio, de tal, también podría ser subvencionable. Y el otro gran concepto sería el del reconocimiento de los títulos. Eso que he dicho antes, el reconocimiento profesional, la acreditación de mi profesión en otro país si me obligaran a validar, digamos, mis estudios allí, que no es la homologación, ¿vale? Es una cosa diferente. Entonces, ese proceso a veces lleva unos gastos, pues de tasas que me cobra la administración o traducciones oficiales de documentos que tengo que presentar, por ejemplo. Bueno, pues eso también podría tener una ayuda. Y estos serían los grandes bloques de ayudas que habría. Las ayudas EURES las gestionan distintos países y cada país lo gestiona de una manera diferente. Los procedimientos de la solicitud y los plazos previos y todo eso varían de unos programas a otros. Por eso es imprescindible lo que pongo abajo. Hay que solicitar el asesoramiento del consejero EURES provincial en el momento en el que tú ya tienes una oferta, tal, mira, esto tengo, entraría, no entraría, para ver si cumple los requisitos de la oferta, si cumplimos los requisitos de plazo previo, etcétera, y ver en cuál de los programas que gestionan unos u otros podría encajar, ¿vale? Por eso no es una cosa de hacerla por mi cuenta tal, no, necesitas el asesoramiento del consejero o consejera EURES. Bueno, y lo que estoy repartiendo un poco, que algunos os lo he dado antes y a los demás os lo voy a repartir ahora, es un poco este esquema con los grandes bloques de información y dónde se pueden encontrar estas informaciones, de lo que hemos hablado ahora. Entonces, están en los dos bloques de arriba los dos recursos EURES propios que hemos dicho, el europeo y el español, con un montón de información dividida en secciones, y esto sería lo que yo os digo que os ayudaría con unas pautas para poder manejaros por esas webs, porque cuando tú te enfrentas a una web, pues todo el mundo sabemos entrar en una web y movernos y pinchar aquí y allá, pero es verdad que a veces no es fácil llegar a todos los recovecos o no sabemos dónde encontrar precisamente lo que yo estaba buscando. Entonces, por eso os podemos ayudar en ese sentido. Y la última casilla es la forma de contactar con el Servicio Navarro de Empleo. Primero, el servicio EURES está dentro del Servicio Navarro de Empleo, por eso atendemos a las personas registradas, inscritas, como demandantes de empleo o como ocupados en mejora de empleo o como estudiantes o en la modalidad que sea. Entonces, una vez que estás ya registrado, ya puedes pedir cita a EURES. O bien en la propia oficina de empleo, que sería una cosa muy básica, o ya algo más en profundidad ya sería conmigo, con la consejera EURES. Y ahora, antes de acabar, que os reparto las hojicas estas, os quería enseñar en la página del Servicio Navarro de Empleo. ¿Conocéis el Servicio Navarro de Empleo? ¿Estáis inscritos? ¿Usáis la web? Bueno, es muy fácil de recordar. Está en la hoja que os voy a dar, empleo.navarra.es. Y ahí hay distintas secciones. Podéis encontrar información EURES general en la parte de la derecha, dentro de los puntos más destacados. Ahí te desglosa pues, parte de lo que estamos explicando ahora y algo más. Y ya nos provee ahí los enlaces a los portales EURES, a la página web de EURES España, a la cita previa, a todo eso y a otras redes europeas también.
También en la sección de ofertas tenemos ofertas en Navarra, ofertas nacionales, ofertas europeas. Y en esa parte es donde volvemos a tener ese enlace a la información general y a los portales europeos. También ahí, quincenalmente más o menos, publicamos un resumen de ofertas por países que nos mandan a Eures España. Es un resumen para quien lo siga, que cada 15 días pueda ver lo nuevo que ha llegado. Pero no quiere decir que solo haya esas ofertas. Cuando tú entras en la página web de Eures España, en cada país habrá más que no están caducadas, que se mantienen, y por eso no aparecen en el nuevo porque son más antiguas, pero aparecen en la web porque todavía están abiertas, ¿vale? Y luego ahí viene también un enlace a la función pública, por así decirlo, de las instituciones europeas, a la página de EPSO, que es la agencia de personal de las instituciones europeas. Y otra sección de la página de Empleo Navarra está arriba del todo y es precisamente la solicitud de cita previa. Si todavía no estáis inscritos como demandantes de empleo, la primera cita a pedir es esa, la de inscribir por primera vez o reactivar una demanda de empleo que ya la tenía hecha pero se me ha caducado, se me ha dado de baja porque no la renové o porque ya he trabajado, o la necesito actualizar porque la hice hace mucho tiempo y ahora ya tengo el título de la universidad, lo quiero poner, o no puse que tenía el carnet de conducir, o los idiomas, o quiero revisar de qué estoy inscrito para buscar trabajo. Igual en su día apunté que quería ser dependiente, camarero o peón, mozo de almacén, y resulta que ahora que ya tengo estudios, pues quiero buscar trabajo de electrónica o de logística o de comercio internacional, ¿no? Esas cosas, esa ficha de vez en cuando hay que revisarla, siempre se puede actualizar, ¿vale? Y una vez que la tengáis inscrita, ahí mismo os daría la opción a coger cita Eures, que sería la de la agencia de empleo, y como os digo, si tiene que ser en más profundidad, ya sería conmigo por correo electrónico. Y luego ya aquí damos por finalizada este taller. Os voy a repartir las hojas en la hoja informativa a quienes no la teníais, para que por lo menos os llevéis la imagen de las cosas que se puede hacer en Eures, de que podemos hablar en Eures en una cita. Y, por supuesto, abierta a si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta. Os voy a repartir las hojitas. Sí. Quería preguntar si nacionalidad española o europea, yo por ejemplo, como soy de fuera de la Unión Europea, ¿o qué requisitos tengo que cumplir para acceder a este servicio? Para acceder a la información al asesoramiento que te podemos dar desde el Servicio Navarro de Empleo, yo concretamente, si lo que buscas es movilidad europea, solo tienes que estar registrado en el Servicio Navarro de Empleo. No pasa nada por la nacionalidad. La cuestión sería qué derecho a la circulación por motivos laborales tienes en otros países si no tienes nacionalidad. El derecho absoluto, por así decirlo, es el que tiene nacionalidad. De los que no tienen todavía nacionalidad, depende de la modalidad de tu permiso de residencia. Si eres, por ejemplo, familiar de residente comunitario, es decir, pues porque tu pareja o tu padre, tu madre, sí que tiene nacionalidad europea, tienes ese derecho a la movilidad laboral hacia otro país europeo en función de que esa persona que te da el derecho se va a trabajar a otro país. Entonces tú tienes el derecho a irte con él o ella, ¿sí?
Luego hay otra modalidad que te podía dar un poco más de, bueno, más no. La siguiente en derechos, por así decirlo, sería cuando tienes el permanente o larga duración UE. Hay permanente larga duración normal, digamos, y luego está el mismo pero que tiene la coletilla UE. Y eso no es que te dé automáticamente el derecho a la movilidad hacia otros países, sino que, digamos, te abre algunas puertas. No en todos los países, pero algunos países sí que lo tienen en cuenta, el que ya lo tienes en un país europeo, y entonces te permite que puedas solicitar el canje del permiso. Vale, tú lo tenías en España, pues te vienes a Francia, pues ahora te damos el de Francia. No todos los países lo hacen y algunos países, como pasa en España también, se tiene en cuenta la situación del mercado de trabajo. Es decir, que haya ocupaciones de más difícil cobertura y entonces tú tienes ese perfil y te lo van a poner mucho más fácil. Y hay otros países que no lo tienen tan en cuenta, por ejemplo Alemania, eso están más abiertos, pero también siempre van a dar prioridad a los perfiles que tengan. Las personas extracomunitarias que tienen el permiso de residencia simplemente larga duración, sin coletilla, o el temporal, pues esas no lo tienen, esa libre circulación tan abierta. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta se os ocurre? Ahora que nos hemos quedado en familia. Bueno, pues muchas gracias por la atención y por permanecer hasta el final. Y ya tenéis ahí los datos de contacto. Bueno, pues muchas gracias, Sonia, desde el Servicio Navarro de Empleo, desde EURES. Un placer contar contigo en Navarra Jobs. Así que, bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de compartir algún otro evento, así que pues esperemos que el año que viene volvamos a repetir, hablando de EURES, de Europa, de movilidad, de empleo también, y que muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Gracias, Sonia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.